En este vídeo vamos a ver 3 evoluciones realmente increíbles de pacientes con alopecia androgenética. Y tengas la edad que tengas, este vídeo te va a interesar y mucho, porque veremos los casos de pacientes que empezaron su tratamiento con 19, 35 y 46 años. Por lo que hay para todos, y créeme que algunas de estas evoluciones fueron realmente asombrosas. En este primer caso veremos la evolución de un paciente de 19 años que partía con una alopecia localizada en la zona frontal. Como vemos en estas imágenes, su alopecia tenía forma de árbol de Navidad, un patrón más característico de alopecias femeninas, pero que como vemos también se puede dar en hombres. Y tras ser diagnosticado con alopecia androgenética, esta persona decidió empezar a usar 1 miligramo de finasteride al día y tras los primeros 4 meses decidió añadir el uso de minoxidil en espuma al 5% una vez al día. En su caso decidió usar minoxidil una vez al día por las mañanas por comodidad, aunque sabe que lo mejor sería usarlo 2 veces al día, por lo menos durante el primer año. En este sentido le vamos a perdonar porque cuando uno tiene el pelo largo es más cómodo usar minoxidil una vez al día y en su caso resulta más cómodo el formato en espuma. Pero esto no quita para que lo mejor sea usarlo 2 veces al día. Pues bien, aquí tenemos su estado capilar tras 8 meses de tratamiento y vemos cómo el cambio ha sido sencillamente brutal. Y es que ha cerrado por completo todas las zonas afectadas por la alopecia y ahora mismo se encuentra en un grado entre 1 y 2, más tirando al 1 en la escala de Norwood-Hamilton, donde es prácticamente imposible pensar que esta persona tenga alopecia. Y esta persona quiere destacar 3 cosas. Primero, que durante este tiempo no ha experimentado ningún tipo de efecto secundario. Segundo, que solo se aplicó minoxidil en las zonas afectadas por la alopecia, no en toda la cabeza. Debería ser evidente que esta es la forma correcta de usar minoxidil, pero no está de más recordarlo de vez en cuando. Y tercero, que no tiene palabras para describir lo bien que se siente al volver a tener el pelo largo y denso. Evidentemente, ahora mismo lo que tiene que hacer esta persona es mantener el tratamiento de forma indefinida, puesto que los resultados que ha obtenido son inmejorables. Por cierto, si este vídeo te está gustando, dale al like. Y si te preocupa la salud de tu pelo y de tu piel, suscríbete al canal y dale a la campanita para no perderte ningún vídeo. En este segundo caso vamos a ver la evolución de un paciente de 37 años que partía con una alopecia de grado 3. Como vemos en estas imágenes, la alopecia de esta persona estaba localizada en la zona frontal y en las entradas y estaba avanzando a marchas forzadas a un grado 3A, donde iba camino de perder todo el pelo en la zona frontal. Tras ser diagnosticado con alopecia androgénica, este paciente siguió un tratamiento con 1 miligramo al día de finasteride y minoxidil tópico al 5% 2 veces al día durante 2 años. Sin duda es realmente interesante comparar la respuesta a un tratamiento prácticamente idéntico de una persona que al empezar el tratamiento tenía 19 años con otra que al empezar tenía 35 años. Y es que, como he explicado en multitud de ocasiones, si tienes alopecia androgenética diagnosticada y has pasado la pubertad, cuanto antes empieces tu tratamiento, mejores serán los resultados que puedas obtener. Evidentemente, el no a más sería que esta persona tuviera un hermano gemelo con el mismo tipo de alopecia y que uno empezara el tratamiento con 19 años y el otro con 35. Esta sería la comparación definitiva. Y si pudiéramos tener decenas o cientos de gemelos para hacer un estudio en profundidad, sería increíble. Pero bueno, de momento esta comparación nos puede dar por lo menos alguna que otra pista, aunque lo suyo evidentemente sería comparar cientos de casos y no solo 2 o 3. Pues bien, aquí tenemos el estado capilar de esta persona tras 2 años de tratamiento y vemos cómo ha conseguido cerrar en parte ambas entradas, asentando ese Norwood 3 camino ahora de un Norwood 2, aunque a cierta distancia. Es evidente que ha mejorado, sobre todo ha aumentado de forma significativa la densidad y el grosor del pelo. Pero claro, cuando comparamos el antes y el después de estos 2 primeros casos, es indiscutible que la persona de 19 años ha obtenido un resultado mucho mejor. Como digo, esta no es una comparación perfecta ni mucho menos, pero es indudable que cuando antes empieces tu tratamiento, mejores serán los resultados que puedes obtener. Además, esta persona quiere destacar 4 cosas. Primero, que durante estos 2 años no ha experimentado ningún tipo de efecto secundario.
Segundo, que gracias al tratamiento ha aumentado considerablemente su confianza y autoestima. Tercero, que si estás perdiendo pelo, como en su caso, no debes tirar la toalla porque existen múltiples opciones disponibles para revertir la caída del cabello y recuperar el pelo. Y cuarto, que está considerando realizarse un injerto de pelo para cerrar por completo las entradas y acabar en un grado 1 o 2. Efectivamente, si esta persona quisiera cerrar por completo las entradas, tendría que realizarse un injerto de pelo, pero todo este tiempo invertido en tratar su alopecia no habrá sido en vano, puesto que antes de realizarte un injerto de pelo debes haber seguido un tratamiento que haya sido efectivo en tu caso, por lo menos deteniendo el avance de tu alopecia. Además, un factor capital en la supervivencia de los folículos injertados y obtener el mejor resultado posible con un injerto capilar es seguir un tratamiento adecuado. Para seguir en la línea de las comparaciones de edad a la hora de empezar un tratamiento contra la alopecia androgenética, nos viene de lujo el siguiente caso, pero antes quiero comentarte algo importante. Si te preocupa empezar un tratamiento con finasteride o dutasteride por miedo a los posibles efectos secundarios, acabo de publicar el libro más completo al respecto, donde no solo trato los efectos secundarios más comunes y que más ruido generan, como la pérdida de libido, la depresión y el riesgo de cáncer, sino que además te explico qué hacer si sufres alguno de estos efectos secundarios. Te dejo el link en la descripción. Y ahora sí, en este tercer caso veremos la evolución de un paciente de 46 años que empezó a perder pelo de forma visible a los 30 años. Como vemos aquí, esta persona partía con una alopecia muy avanzada, un grado 5 que estaba avanzando claramente a un grado 6. Vemos cómo tenía afectada la zona frontal, la parte media y la coronilla. Tras visitar a un cirujano capilar en noviembre de 2024, este le recomendó empezar primero un tratamiento contra la alopecia antes de plantear la cirugía. De ahí los dibujos con rotulador que tenía en la zona frontal, que era el diseño que podía ofrecerle el doctor en ese momento teniendo en cuenta su estado capilar y su zona donante. El tratamiento de esta persona consistió en finasteride tópico al 0,1% y minoxidil tópico al 5% 2 veces al día, el Dermastamp de entre 0,8 y 1 milímetros una vez a la semana y de vez en cuando usó aceite de romero. Y por si no lo sabes, el Dermastamp es como un dermaroller con forma de estampa, de ahí el nombre. La diferencia sobre todo es que se puede controlar la longitud de las agujas. Y antes de que me lo preguntes, a diferencia de dutasteride tópico cuya molécula es demasiado grande y no consigue penetrar bien en la piel, finasteride tópico ha demostrado ser eficaz para tratar la alopecia androgenética. Como apunta este estudio en fase 3 de 2022, finasteride tópico al 0,25% tiene una eficacia similar a la versión oral del fármaco en cuanto al aumento de pelos terminales, pero con un menor impacto a nivel sistémico. Además, como apunta otro estudio de 2015, sabemos que tras usar 1 miligramo de finasteride oral durante 2 años es posible mantener las ganancias obtenidas usando una concentración de finasteride tópico tan baja como el 0,1%. Además, esta persona nos comenta que empezó su tratamiento en serio en enero porque al principio fue muy inconsistente debido a una reacción alérgica en la piel que consiguió solucionar con una nueva formulación. Pues bien, aquí tenemos su estado capilar tras 4 meses y vemos cómo el cambio ha sido sencillamente increíble. Y es que sin duda se trata de una evolución espectacular. Vemos que ha mejorado de forma increíble la zona frontal, donde ha conseguido transformar una gran cantidad de pelos miniaturizados en pelos terminales sanos. En la zona de la coronilla tenemos más de lo mismo, aunque es cierto que aquí no ha mejorado tanto como la zona frontal. Pero vamos, para llevar solo 4 meses en serio con la medicación, tener 46 años y haber usado solo tratamientos tópicos, el cambio ha sido sencillamente brutal. Evidentemente, en su caso, la zona de la coronilla todavía tiene mucho margen de mejora. Menos margen tiene la zona frontal, puesto que aquí la mejora fue sencillamente brutal. Pero en general, teniendo en cuenta que lleva solo 4 meses con el tratamiento, todavía tiene tiempo y margen para mejorar y quizás, quién sabe, cerrar del todo la zona del vértex o coronilla. Y como vemos, esta persona ha pasado de ese Norud 5 avanzando a un grado 6 a un grado 3 con vértex, una mejora espectacular. Evidentemente, esta persona lo único que tiene que hacer ahora es mantener el tratamiento de forma indefinida porque claramente ha respondido muy bien a los fármacos. ¿Y qué hubiera pasado si esta persona, en vez de empezar a tratar su alopecia a los 46 años, empieza a los 30 o a los 32?
no tengo una bola de cristal, pero indudablemente su punto de partida habría sido mucho mejor y sin duda su resultado final también habría sido mucho mejor. Y es que no sabría decir qué resultado es más espectacular, si el de este paciente o el primero que hemos visto en este vídeo. Lo que parece claro es que si eres un buen respondedor al tratamiento, seguramente lo vayas a hacer tanto si empiezas pronto como si empiezas tarde el tratamiento. Pero por otro lado, cuanto más tarde empieces a tratar tu alopecia, más pelo habrás perdido, más avanzada será tu alopecia y peor será el resultado que puedas obtener. Y si quieres ver otros 3 casos sencillamente espectaculares, tienes que ver este vídeo de aquí.